Pasé y saludaste al que está a tu lado, aprovechá, dar un beso, un abrazo, si Dios te bendiga. ¿Se saludaron ya? ¿Esquivaste alguno? No. ¿Has anotado en alguno? Bueno. ¿Alguien se acuerda cuando cantábamos? Bueno, más que nada, sí, éramos chicos, ¿no? Podría buscar, ¿se acuerda? Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo, algo así, ¿no? Arroz con leche. ¿Lo cantaron alguno? Levanten la mano a quien lo canto. A alguno se le cayó la libreta de enrolamiento, ¿no? Bueno. O cuando había partido de fútbol. Bueno, yo siempre fui de madera jugando la pelota, por eso no me han visto desarrollar mi destreza. Ping y todo eso, ¿no? Pero recuerdo que cuando se hacía pan y queso, ¿quién sabe qué es pan y queso? ¿Qué es, Felipe? Para elegir al mejor jugador, vas poniendo un pie adelante del otro, el enfrente viene poniendo un pie adelante del otro, el que pisa primero elige primero. O sea, se pone uno de frente, el otro, y van caminando pan y queso. Y el que le pisa el pie al otro es el primero que elige al Messi digamos, al Maradona del grupo, ¿no? Entonces, y bueno, elegían, no sé, bueno, gané, Gabriel, no tiene la pata rota, Félix, que juega bien. Y ahí vamos, ¿no? Y el que va dejando, al que van dejando de lado, es que es de madera, Jorge, que lo van dejando de lado, y uno se siente discriminado, ¿no? Pero qué culpa tienen ellos que están tan malos jugando la pelota. Pero es una situación difícil, la discriminación. Hoy le dicen también bullying, el ataque, ¿no? Al chico que es introvertido, etc. El mensaje de hoy, dentro de nuestra serie Cosas que pasan en la iglesia. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia del aire, de la iglesia virtual, que están del otro lado acompañándonos. Y la serie llamamos por nuestra segunda enseñanza, ¿verdad? Sí, vamos bien. Sería la acepción de personas en la iglesia. Afuera hay, eso es muy común. Bueno, inclusive hay un departamento del Estado que es Minari, creo que, no sé si funciona eso, pero donde uno si se siente discriminado, hace una denuncia, etc., ¿no? Ahora, pregunto, ¿hay acepción de personas en la iglesia? ¿Hay un asiento que se puede sacar la carterita y se puede sentar aquí? ¿Hay acepción de personas en la iglesia? ¿Debería de haber? ¿Y por qué? Es una situación cotidiana que se da en las mejores familias de la iglesia, en la vecindad del WhatsApp. Creo que es como una vecindad. Si fulanito publica algo, no le doy ni la hora. Pero si menganito publica algo, 85 comentarios y corazoncitos y caritas, ¿no? ¿Eso? ¿Qué es eso? Discriminación, acepción, o sea, la verdad que no me interesa lo que ponga esa persona. Y se ve, y ¿cuántos saben que se nota eso? Uno pone algo, hay varios heridos del corazón aquí. Uno pone algo, para eso soy el primero, ¿no? Pone algo y nada, ¿no? El grillito. Pero fulanito pone algo y todos atrás. Es una forma de elegir. Si llama fulanito de tal, sí, pasamos, estoy ocupado, pero no importa, paro todo lo que estoy haciendo y atiendo. Pero si me llama menganito de tal, no, decirle que no estoy. Ya está mintiendo, doble pecado. Mintiendo, está haciendo acepción de personas. Dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas lo tendrán por añadir.
por añadidura. Y nos quedamos con eso, con las añadiduras, pensando en que las bendiciones del Señor. Pero dice el Señor que busquemos el reino de Dios y vivamos justamente, significa, y su justicia. Vivir en justicia, ser justos, no ser injustos. ¿Qué dice la palabra sobre la acepción de personas o sobre la parcialidad de las personas? Vamos, la verdad que es muy doloroso, es muy triste ver eso en la iglesia. Muy triste. Aún verlo entre los pastores. Es muy triste. Hacer acepción. A uno sí lo atiendo, al otro no. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una escala de valores. Estoy haciendo un clasismo, que es otra palabra también. Horrible. Se denomina clasismo, precisamente. Que significa discriminación. Supone de alguien que se cree mejor que otro. Entonces discrimina al otro. Tiene ciertos sentimientos de complejos de superioridad o de inferioridad, pero es lo mismo. Entonces se siente mayor, se siente más importante, saluda a al otro lo pasa de largo. Yo siempre les enseño a mi gente, ¿no? A la iglesia de aquí, a todos los que están aquí ustedes. Siempre les enseño, cuando ustedes saludan a alguien, si yo estoy hablando con un hermano o una hermana, y a veces veo que me saludan a mí y a la hermana no la saludan. Entonces eso está mal, eso para empezar es mala educación. Es mala educación. Hay que saludar a todos. A los niños, no hay que dejarlo de lado a los niños. ¿Saben que los niños se acuerdan después, de grande? Sí, tremendo. ¿Cómo te sentirías si alguien te hace algo así a vos? Alguien que me lea, por favor, a ver, alguien con voz bien conentosa, Lucas, capítulo 6. ¿Vino Gabriel? Hasta Gabriel. Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Lo tenés? Sí, pastor, que justo me había prestado mi Biblia, la tengo en el ciclo. Bueno, excusas. Ahí vamos, ¿no? Acá lo puse en ustedes. Bueno, hermano. Dad y os dará. Medida buena. No, Lucas 6:31. Igual ese, si alguno recibe esa palabra, den abundantemente y abundantemente recibirán. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una palabra casi profética. Vamos, sí. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con él. Eso se conoce como la regla de oro. No dice, hagan a los demás como para que ustedes le hagan bien. No, hagan a los demás como a ustedes les gustaría que le hagan. ¿Te gusta que te amen? Amá. ¿Te gusta que te respeten? Respetar. ¿Te gusta que te tengan en cuenta? Ten en cuenta. ¿Te gusta que te saluden, que no te pasen de largo? No hagas eso vos. Es tremenda, la regla de oro está ahí, lean su Lucas 6. También, el clasismo va en prejuicio en contra de una persona o en contra de grupos de personas, basado en clase social. Pregunto, ¿vale lo mismo una congregación, digamos, de los hermanos Tobas allá en el Chaco, a una congregación de hermanos en el barrio de La Recoleta? ¿Son iguales o uno vale más que otro? Son exactamente iguales. Ahora nosotros, ¿por qué hacemos diferencia? ¿Por el BMW que está en la puerta? ¿Por qué? Porque somos malos. El clasismo incluye sesgos basados en estándares raciales. Una vez un hermano se fue de la iglesia de este lugar. Puro extranjero ahí están colaborando. Boliviano, peruano, colombiano, venezolano y un argentino. Bueno, feliz día de la patria, ¿no? No sé si alguno trajo.
Pero usted puede creer, hermano, que alguien puede decir eso. A mí me dividía la sangre, la verdad me dio mucho dolor. Porque en el Señor no hay raza. Somos todos iguales. Estándares sociales, estándares raciales. Ah, no, yo tengo money, ¿no? Tengo economía, entonces, ¿me puedo encantar, hermano? No, yo ando en el 541. Ah, entonces, no te juntes con eso, ¿no? Y se juntan todos los que tienen autos, ¿no? Y los pobres andan caminando. Están los que tienen un nivel educativo, tienen una formación académica, tienen algún título. Entonces se sienten como más. Después está bueno, ya lo dije, la cuestión étnica. No, yo soy de raza aria. Yo soy de ascendencia rumana. No, hermano, a mí me tocó ser toba. Y ya el mismo que tiene sangre indígena, que debería sentirlo con orgullo, porque son los que realmente los habitantes de este territorio, se sienten de menos ya. No, yo soy, mi apellido es Gómez. No es Ulrich. Entonces, se sienten de menos porque hay gente que los hace sentir de menos. En países como la India, por ejemplo, el clasismo es una parte tan integral de la cultura que la gente rara vez lo cuestiona, está como asimilado, está como asumido. En la India es normal. De hecho, en los Estados Unidos, hace no muchos años atrás, había micros o colectivos o camiones, como le dicen en México, donde iban las gentes blancas en un micro y la gente de color en otro. Y después como que se abrió un poquito el panorama y entonces permitían viajar juntos, pero los negros de la mitad para el fondo y los blancos para adelante. Y si había un blanco que estaba parado, el de color tenía que pararse y darle asiento al blanco. No, tremendo. Y aún sigue eso, aún sigue. Con los latinos. Ustedes piensan, algunos se quieren hacer los yanquis, saben que van allá y a ustedes los discriminan por ser latinos. Terrible. Las castas, ahora ya hay alguien que habla mucho de las castas, ¿no? La casta superior. Castas superiores que nunca considerarían casarse o incluso asociarse con los de la casta inferior. La pasada hablamos un poco de esto en el ámbito cristiano, ¿no? Hija, te vas a poner de novio con el hermanito que toca la guitarra, pero tiene plata. ¿No? O sea, eso es clasismo. No pregunta si ama al Señor, si es fiel al Señor, si es un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios. No pregunta si tiene plata, o si los padres tienen plata, o si tienen una capacitación. El clasismo no es nada nuevo. Las personas han encontrado manera de dividirse. De hecho, también podríamos agregar la figura del clasismo teológico o el clasismo doctrinal. Ah, vos sos de tal rama, entonces conmigo no tenés nada que ver. Entonces hay una línea divisoria donde los de allá y los de acá. ¿Será que el Señor quiere eso? ¿Cómo será en el cielo, no? ¿Habrá un lugar para morochos? ¿Habrá un lugar para blancos? ¿Para colorados? O sea, Nazareno estará solo por eso. No, tremendo, amado. Tremendo. Es horrible. Pero tristemente tenemos que tocarlo en esta serie de cosas que pasan en la iglesia, porque hay discriminación, hay acepción de personas entre nosotros. Las personas han encontrado manera de dividirse, honrar a algunos, deshonrando a otros. O sea, cuando uno da énfasis en un grupo o en una persona o en un tipo de personas en detrimento de la otra, está haciendo clasismo. Está haciendo división. Porque este tiene dinero, tiene la billetera gruesa, ahí se vamos a darle el mejor lugar. Este no tiene ni dónde caerse desmayado. No, que se arregle solo. Tremendo. Amados, que aquí no permitamos eso. En casa de oración, Banfield, no permitamos eso. Cuando Jesús nació,
Cuando el Señor Jesús nació, el clasismo estaba firmemente arraigado en la sociedad judía. Los samaritanos, ¿se acuerdan de los samaritanos? Eran despreciados. ¿Por qué? Por su nacionalidad. Por cuestiones religiosas, por mezclas, mestizos, se mezclaron, sí, evidentemente desobedeciendo la orden de Dios, se mezclaron con otras naciones y de ahí surge esta nación de los samaritanos, este grupo. Eran despreciados por su nacionalidad y los recaudadores de impuestos eran otro grupo despreciado. Ya no por su nacionalidad, porque muchos de ellos eran judíos, sino por su ocupación. Vamos a leer Juan, capítulo 4, ahí brevemente, capítulo 4, versículo 9. Dice, la mujer samaritana, Juan 4, 9 al 10. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, dos cosas, era mujer, un hombre, menos un hombre del nivel del Señor, que era considerado un rabino, un maestro, no podía hablar con la mujer, porque la mujer era considerada de una clase menor, igual que los niños. Los hombres eran la clase alta, digamos, en este sentido. ¿Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío, aclara Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Tenés gente con la cual no te tratás? ¿Por qué? Si el Señor, ya lo hemos visto en otras enseñanzas, si el Señor nos dice que amemos a nuestro enemigo y le hagamos el bien. O sea, por donde amamos al Señor nos cierra la puerta, nos cierra todo el lado donde queramos escapar, ¿no? Y hacer la nuestra. Tenemos que amar como Cristo, ¿no? En eso conocerán, dice, que son míos. Ustedes son míos. Así como yo y el Padre somos uno, ustedes serán uno en mí. Cualquiera que no fuera judío en esa época era considerado un gentil y por lo tanto un inmundo. Gentil tiene que ver con gentío, con gente que de nacionalidad extranjera no judía. No es gentil, es gentileza, ¿no? Sino que era un mote despreciativo, como decir hoy los gois. Entonces, por lo tanto, eran considerados inmundos. Inmundos también tiene que ver con la palabra del diablo o del demonio. Eran considerados lo peor. Todo lo que no era de la casta de Israel era considerado una basura. Los romanos, invasores, dominaban el sistema legal de aquel tiempo y los fariseos y los líderes religiosos dominaban toda la parte espiritual. Pobre nación como estaba, pobre gente. Un poco lo que está pasando hoy. Hay un imperio de maldad desde los gobiernos y hay un imperio de maldad desde los entes espirituales. Lo que tendrían que ser pastores que pastoreen la ley del Señor los están lastimando y destruyendo. Todos los demás eran de segunda clase y esperaban rendir un homenaje adecuado a sus superiores. Sí, ellos eran muy obsecuentes con sus superiores, pero también despreciativos de aquellos que eran inferiores. El clasismo gobernaba y los escribas y los fariseos querían mantenerlo así. Ellos querían que eso se mantenga así. Ellos eran de la clase superior y la gente, ¿saben que había una especie de reverencia? Jesús mismo dice, a ustedes les gusta levantar sus flecos, porque parecían como aves, ¿no? Con sus plumajes, y que la gente le haga reverencia en las plazas, y la gente como que se inclinaba para saludarles y besarles un poco más las manos a ellos. Y a eso, ese tipo de cosas les encantaba. Y no querían que eso cambie. Tenían poder, tenían fama y encima tenían el reconocimiento de la gente. Aunque, con razón, Jesús el Rey vino a hacer añicos, a explotar toda esa jerarquía social imperante. Jesús vino a deshacer toda esa obra humana y del diablo. Y Él es el Rey. ¿Cuántos saben que Jesús es el Rey? ¿Pueden decir amén? Amén. Bien. Jesús pasó por alto el palacio de Herodes. Lo pasó por alto.
Porque dice que al altivo lo mira de lejos, mas al humilde Dios atiende. Y eligió nacer en una familia de clase humilde, trabajadora. No nació en el palacio, no nació en un lugar real, nació en una familia, en el seno de una familia humilde, que nadie conocía. Envió los primeros anuncios del nacimiento, Dios enviando, usando a hombres despreciables, de un tercer grupo, digamos, de un escalón más bajo de los pobres, que eran los pastores, que vivían entre animales. Y Dios hace que los pastores, que eran de la escala social más baja, fueran aquellos que recibieran el mensaje de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Como hombre, Jesús podría haberse convertido en un fariseo, y tenía todo para hacerlo. El fariseo más grande de la historia. Pudo haber dominado las altas posiciones sobre todos los demás en el Sanedrín. Podría haber sido amigo de Caifás y de los grandes hombres de aquel tiempo. En vez de que lo odiaran, él podría haber sido amigo de ellos, la clase alta. Pero en cambio, Jesús no hizo acepción de persona y comió con los recaudadores de impuestos, las personas más despreciadas, la clase más odiada de aquellos tiempos, y con las prostitutas y los pecadores. Fue considerado un rabino, una posición exaltada. A muchos les gusta que les digan, oh, reverendo, ¿no? Pastor, siervo. Son motes, ¿no?, que te dan como cierto privilegio, que yo soy. Pero en realidad el Señor se despojó de todo eso. Nunca usó su título, nunca usó ese título para explotar o para degradar, o para decir yo soy el maestro, yo soy el más grande de ustedes. No, al contrario, dijo, si yo siendo vuestro Señor vengo a servirles, ustedes tienen que hacer lo mismo. Fue considerado un rabino. Se opuso al clasismo que existía en el mundo en el tiempo de Jesús, al elegir a los pecadores, a los despreciados, a elegir a un recaudador de impuestos como discípulo. No solo que comió con él, no solo que habló con él, sino que lo tomó como uno de sus seguidores, como uno de sus amigos. Honró a una viuda pobre. ¿Quién se iba a ocupar de una viuda? ¿A quién le importa una viuda? Si ya los pastores de aquel tiempo, los fariseos, le terminaron de sacar la última moneda a la pobre viuda. Eso era lo que hacían esos malvados. Y después la dejaban tirada, muerta de hambre, y moría abandonada, quizás olvidada de la sociedad. Y Jesús se ocupó de la viuda pobre. Jesús miró a la viuda pobre, aun cuando dio su ofrenda, que era todo lo que tenía. Me imagino que eso no habrá quedado solo en una alabanza del Señor, sino que el Señor habrá bendecido a esa viuda en aquel tiempo. Y también se ocupó de perdonar públicamente a una mujer despreciable, horrible, asquerosa, como una adúltera. Lo estoy diciendo en el sentido de cómo lo veían ellos. A tal punto que era digna de apedrearla y tirar su cuerpo a los perros. Y el Señor estuvo dispuesto a perdonarla públicamente y avergonzar a todos esos grandes hombres. Utilizó a un samaritano como el héroe de su historia, de su parábola, para contar cosas inmensas del reino de los cielos. Validó a las mujeres al ver que fueron los primeros en contar la resurrección. No digan que porque eran chismosas, por eso el Señor usó a las mujeres, sino que el Señor le dio el privilegio a las mujeres para hacer correr la voz de que Cristo había resucitado. Más tarde, derrumbó aún más las paredes al darle a Pedro una visión y decirle: no llames impuro a nada que Dios ha limpiado. No llames demoníaco, no llames inmundo, no llames perro a lo que Dios ha escogido. Amado, nadie puede llamarte inmundo porque Dios te ha limpiado. Déjame decirte que si te arrepentiste de tus pecados, el Señor te ha perdonado, tus pecados han sido enterrados al fondo de la mar y eres una nueva persona.
Amén. Aunque quieran recordarte, vos eras un ladrón, vos eras un delincuente, vos eras una ramera, eso fue en la otra vida, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Eso debemos tener presente. Por esto, Pedro, el apóstol, supo que Jesús estaba ofreciendo vida eterna a los gentiles, así como a los judíos, cosa insólita. Porque ¿saben? Cuando el Señor da la orden, la gran comisión, ir por todo el mundo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos pensaron, en su cabecita judía, que el Señor estaba hablando que su iglesia iba a ser judía, que los elegidos eran los de Israel, si el Señor vino claramente a predicarle a los de Israel. Cuando ellos comenzaron a ver que el Señor no hace acepción de persona, comenzaron a maravillarse. Comenzaron a sorprenderse, hasta decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? El cristianismo, amada iglesia, es el gran igualador en la medida en que destruye el clasismo maloliente y autosuficiente. ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a jactar? Aún dentro del ámbito cristiano nos gloriamos por los dones que hemos recibido, por el conocimiento, por la gracia que Dios nos ha dado. ¿Alguien se puede gloriar de eso? La verdad es que permítanme decirlo, pero es una gran estupidez que ofende a Dios. Porque Pablo mismo dice, ¿de qué vamos a jactarnos si los dones son de Él? ¿De qué vamos a gloriarnos si la palabra es de Él, si el Espíritu es de Él? La palabra prohíbe explícitamente el clasismo entre nosotros, la iglesia. Si vos te considerás iglesia, está prohibido por Dios el clasismo. El saludar a uno y hacerte el que no viste al otro. Darle el asiento de honor a uno y al otro que Dios te ayude. Bueno, Dios nos está ayudando con su palabra. Para que se termine esto. Según la palabra, todas las personas son pecadoras y todos merecen el perdón de Dios. ¿Amén o no? Amén. Todos. Aunque vos digas, no, esa persona no se... Sí, esa persona también se lo merece. Tiene el derecho de recibir el perdón de Dios. Todos debemos estar de pie ante Dios un día, todos. Vos, yo, todos estaremos delante del Señor de pie, y ese día tendremos que dar cuenta. Y ese día, amado, amada, no habrá favoritismo, no habrá salvación porque eres muy lindo, porque eres rubio, o porque eres de la familia con doble apellido, o porque te gusta mucho dinero, o porque eres muy famoso. No, si no tuviste a Cristo y el perdón de los pecados, nada te podrá salvar. Alguien que me pueda leer, alguna hermana, por favor, para no ser clasista, Hechos 10:34. A ver, hermana. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esa prédica, doctrinas que quitan el sueño a más de uno? De los puntos, no vamos a tocar de vuelta eso, pero ¿se acuerdan, no? Entonces llegábamos a la conclusión, esa doctrina me enseña que Dios es clasista, porque eligió a algunos para salvación y a otros para perdición. Ya está, Él es soberano, entonces no tenés, ni mucho tenés que decir. ¿Cómo es eso? Y a mí me exige que yo no haga acepción de personas. ¿Cómo no sería un Dios justo, ¿no? Entonces, leémoslo de vuelta, Ronnie. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, yo quiero ser como Cristo, yo no debo hacer acepción de personas. Según la palabra, no debo hacer acepción de personas. Cuando Jesús tomó los pecados del mundo, su sacrificio se extendió a todos los que creen. Hay gente que hoy no cree, que rechaza, pero por misericordia del Señor en algún momento va a creer. Ahí la alcanza, ahí el Señor lo salva.
Nosotros no somos quien para decir este sí, este no. Pablo dice, entonces, anótalo, Gálatas capítulo 3, a ver te digo, 26, dice así, escuchad. Entonces, en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, por medio de la fe. Porque todos ustedes que fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hay hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Si perteneces a Cristo, entonces eres heredero según la promesa. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Gálatas 3, 26 al 29. Es decir, las distinciones raciales, las distinciones sociales y de género que tan fácilmente dividen, no impedirán en absoluto que una persona pueda ir a Cristo. ¿Para qué? Para recibir su misericordia. Todos pueden ser herederos de Dios. Todos. Todo el mundo, si viniera a los pies de Cristo, serían nuestros hermanos. Y quiero decirte, hermanos, que tenemos muchos hermanos en todo el mundo. Son miles y miles y miles y millones de hermanos que tenemos en el mundo. Así que no te desanimes si vos decís, somos poquitos, somos muchos que amamos al Señor. Se dice a menudo que el suelo está nivelado al pie de la cruz. Y eso es cierto, hermano. Eso es cierto. El sacrificio de Jesús en nombre de los pecadores anula toda noción mundana de clase. Con Jesús desaparece toda clase, somos solo un pueblo. De hecho, del pueblo judío y del pueblo gentil dice que hizo un solo pueblo. No hay más clasismo. Eso es lo que hizo el sacrificio de Jesús. Terminó con las castas, terminó con la posición social, terminó con la acepción de personas. El aristócrata y el pobre están igualmente necesitados de Cristo. El aristócrata cristiano, el rico cristiano y el pobre cristiano necesitan escuchar la palabra de Dios. El rico y el pobre, el ignorante y el sabio, el rubio y el morocho necesitan igualmente la herencia eterna de Cristo. Todos necesitamos igual a Cristo. ¿Y sabe qué? Yo necesito de mi hermano, no importa su color, su raza o su billetera. Según las Escrituras, según la palabra, hay dos, díganme conmigo, dos clases de personas, solamente dos. Las personas que perecen y las que se salvan. Así lo define el Señor. Por eso dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero no hay orgullo, amados, ni prejuicio involucrado en esto. Es una forma de ver donde los redimidos sirven a los no redimidos. Los convertidos, escucha esto porque quizás no despierte algo, ¿no? Los convertidos no somos más que los inconversos. Los cristianos no somos mejores que los mundanos. La diferencia es la sangre de Cristo en nosotros, nada más, pero no es por nosotros. Tenemos que ver, amados, cuando vos vayas mañana a trabajar y veas toda esa multitud, esa marea de gente, verlos con misericordia. Necesitan a Cristo. Entonces no tenés que verlo como pobres, se van todos al infierno, pensar que todo esto se van todos al infierno, y yo al cielo me voy. Eso es clasismo encubierto, ¿no? Estás como diciendo, yo me salvo, yo tengo el salvavidas, y yo se ahoga, ¿qué me importa, no? Y tendríamos que ver la forma de cómo rescatar al menos a uno. Como aquel que rescató a aquella estrella de mar. Muchas se morirán, pero al menos esta no. Esta pudo rescatar. Jesús podría haberse convertido en un fariseo y haber... Me estoy volviendo para atrás, perdón. Y no lo hizo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, eso estamos viendo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Y esto no es para sentirnos superiores. Dice segunda de Corintios 5:16, y todo esto, 5:18, anótalo.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Alguien se acuerda de qué? De la reconciliación, no de la acepción, sino de la reconciliación. ¿Con quién? ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Exacto, es predicar el Evangelio para que esa persona se reconcilie con Dios. Y no hay acepción de persona. Así que deja de ver al otro como menos. Deja de ver al no, que los paraguayos toman mucho mate. No, que los hermanos bolivianos mucha picante. Hermano, qué riqueza, ¿no? Hoy comimos comida peruana. Lo único que no había pan, mandioca era. Pero bueno, nadie es perfecto. Yo pedía una flautita, me daban mandioca. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo ver tantos colores. Porque la belleza de la creación está hecha de múltiples colores. Todo sería aburrido, todo negro, todo gris, todo blanco, ¿no? Gracias al Señor. La acepción de personas en la iglesia. Cuando te suena el teléfono y mirás, es fulano, este es un plomo. ¿Quién corta, no? Mirá quién me llama, sí, me da esta plata. Somos interesados. Revisemos nuestros corazones, amados. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Dice, si cada uno se prueba a sí mismo, no seríamos juzgados por el Señor. ¿Saben que eso a mí lo confieso, lo escuché anoche, me estaba preparando un mate, escuché en la BBN ese texto, que lo escuchamos 1000 veces, yo digo, mañana vamos a leer, y decía el hermano, que es tan tremendo eso, que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, evitamos la ira de Dios sobre nosotros, evitamos el enojo del Señor, el castigo, evitamos un montón de cosas porque la palabra de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, nos revisamos y corregimos y no seremos condenados y no seremos castigados por el Señor. Entonces, si vos te cae la ficha y te das cuenta, empezás a corregir en tu corazón, en el corazón empieza todo, en la mente empieza todo, a cambiar esto, a partir de mañana voy a hacer esto. A partir de este momento que empezar a hacer esto. Me voy a arreglar con ese hermano que hace como, desde que estamos acá no lo saludo. Y cuando veo que baja la escalera, yo me voy afuera y espero que salga y subo yo la escalera. ¿Cómo es eso, no? Entre hermanos. ¿Por qué, ¿por qué Pablo confrontó cara a cara con el Papa? ¿Quién era el Papa? Pedro, pero Pedro no era el Papa, ¿no? Pero lo agarró y lo hizo, le dio café con leche, ¿eh? Como si yo, no sé, agarrara a cualquier hermano, a Marcial, y digo, Marcial, y lo exhorto delante de todo. Tremendo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo lo exhorto delante de todo. ¿No? Bueno, fíjense, tremendo. Alguien que conoce esta historia, que está obviamente en las Escrituras, ¿por qué Pablo confrontó a Pedro? ¿Y por qué hacía acepción de persona? Interesante, ¿eh? ¿A quién le tenía miedo? Quería quedar bien con todos. A la raza, digamos, superior, como él veía. A la casta, ¿no? Siempre nosotros tenemos a alguien a quien queremos agradar. Tendría que ser Dios sobre todas las cosas, pero siempre queremos agradar. Si no es el hermano, la hermana, qué sé yo, alguien, el pastor, o sea, habla malas palabras y llega el pastor. No, viene el pastor. Pongámonos en modo cristiano. Bendición, hermano, Dios le bendiga. O sea, por temor al hombre, pero no a Dios. Después sigue igual. Dice las Escrituras, anótalo, Proverbios 29-25,
El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Lo leo de vuelta. Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo. Anda con temor al jefe. Ay, viene el jefe, trabaja porque está el jefe. Si vos sos un buen trabajador, esté el jefe, no esté el jefe, vos trabajás igual. Vos cumplís lo que tenés que hacer. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. La diferencia, ¿no? Aunque hombres buenos como Abraham, como Pedro mismo, que por temor al hombre cayeron en ese lazo. Por ejemplo, Abraham negó a su esposa por temor, por miedo al rey que lo mate. Y Pedro negó a su maestro por miedo a los soldados a que lo maten a él. Todos hemos sentido, amados, ese sentimiento horrible, esa horrible opresión del lazo del temor al hombre. Vemos a esa persona, empezamos a temblar, nos pone nervioso. Queremos hacer las cosas bien, queremos que no nos diga nada. Puede ser que evites comentar acerca de temas controversiales, que esto le puede pasar a un pastor, a un maestro, cualquiera de ustedes que son maestros, le puede pasar esto. Que eviten decir ciertas cosas que son importantes decirlas, pero para no herir la susceptibilidad de nadie, para que no, justo está esa persona que si yo digo esto, va a decir, esto me lo dijo por mí. Amados, si saben que el predicador, cuando predica, siempre le encaja justo a uno, pero justo ahí. Es como que nunca se tiraron los varitos esos en los jueguitos que ¡pum! Justo cayó ahí. Bueno, a veces tiramos algo así con la palabra y ¡pum! Cayó, y ya el hermano cayó a la cabeza y la mujer le hizo así. ¿No? Y no es el ánimo, no es que uno lo dice, sí, lo está diciendo por mí. Bueno, el Señor te lo está diciendo, gloria a Dios, ¿no? Pero no. Y entonces el predicador, no lo voy a decir porque queda mal, justo el hermano está ahí, y ¿qué va a decir? Que yo me lo estoy atacando desde acá, o uso el púlpito, que sí los hay, que hay gente que se para en un púlpito para decir lo que no se anima a decir en privado. No, esto es otra cosa. Entonces, por temor a que esa persona le diga algo, el predicador o una persona no dice lo que tiene que decir. Ni siquiera, por ejemplo, tal vez diga siempre sí a cualquier petición para complacer a otros, por ejemplo. Nunca decís no para que no te tilden de negativo o que nunca participás. Siempre decís sí. Eso también es peligroso. Cuando tenés que decir no, dijo el Señor que tu no sea no y tu sí sea sí. Si vas a hacer algo, hacelo. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Si no podés cumplirlo con lo que prometiste, decir no puedo. Y quedás bien. Ni siquiera el apóstol Pedro estaba exento de caer presa de este lazo. Alguien que me lea Gálatas, por favor, 2:20. Alguien que no haya leído Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? A ver. Por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Amén. Y antes cantaba, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir en mí. ¿Se acuerdan? Lo pentecostés. Bueno. Pero este texto, el contexto, es cuando Pablo lo estaba haciendo puré a Pedro. Es el mismo hilo de la conversación. Ya no vivo yo, Pedro, mas Cristo vive en mí, le está diciendo Pablo Pedro. Pablo Pedro. En medio de su apasionada epístola a los Gálatas, Pablo nos narra la fuerte confrontación, el tremendo reto que le hizo Pablo a Pedro en Antioquía. Porque dice, escuchad, el versículo 11, que era digno de ser censurado.
era digno de ser, era de condenar. Dice por ahí en tu Biblia así. Porque era de condenar. Si tu hermano hace algo y dice algo que es digno de condenar, ¿te vas a callar la boca? Porque eso también es una forma de discriminar. Dice, no le digo nada, pues no le puedo decir nada, siempre se enoja. Le decís algo y se enoja. Que se enoje. Porque no hay que decirle. A alguien se lo tiene que decir. ¿Y saben qué? Es por amor. Es por amor. Era digno de ser censurado, digno de ser reprendido, dice la expresión esta en el griego. Pablo reprendió públicamente a Pedro. ¿Por qué lo reprendió públicamente? ¿Por qué no siguió los parámetros del Señor? Que le dice, si tu hermano te ofende o cuestiona, anda, agarrarlo solo, no lo avergüences así. ¿Saben por qué lo hizo? Porque muchos se habían contagiado de la conducta de Pedro. Como Pedro era un líder, era poderoso, Pedro era terriblemente poderoso. En palabra, un hombre de Dios, era la mano derecha del Señor, fue en su momento. Y imagínense, él hacía, es como si yo, el pastor, hago algo y todos me imitan. ¿No? Entonces yo agarro, mastico chicle y lo pego abajo del teléfono. Y el hermano me vio también, y toda la parte. Después que queremos despegar la silla no se puede, porque es silla de chicle. Entonces viene de él y me reprende a mí delante de todos. ¿Por qué lo haces delante de todos? Porque todos los hermanos te copiaron, pastor. Para que todos aprendan. Por eso lo hizo así, ¿no? En la palabra habla de cómo se comportó él con hipocresía, versículo 13. El Papa hipócrita. Pedro fue un hipócrita. Pregunto, ¿Pedro fue un hipócrita? Sí, fue un hipócrita. ¿Qué dice el versículo 13? Ahí en Gloria. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es simulación? Hipocresía. Simula, ese sí que la simula. Porque estaba con los gentiles, todo bien, sí, comemos un sándwich de un bebé de jamón y queso, cerdo, o sea, el Señor limpió todo. Y venían los judíos, no, esos horribles, no, y se juntaron con los hermanos judíos. Y Pablo lo vio eso, y no se lo perdonó. Y estableció que el apóstol de la circuncisión no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Versículo 14 dice que Pedro no andaba en ese momento conforme a la rectitud, a la verdad del Evangelio. Fíjense cómo un hombre de Dios como Pedro pudo deslizarse. Imagínense si nosotros no nos podemos deslizar. ¿Cómo necesitamos Pablo, ¿no? Que se levante y nos diga, eso no se hace? El Señor dice esto en su palabra, no lo hagas más. No nos va a gustar nada, ni un comino nos va a gustar que lo digan, pero es necesario que nos digan. Amén. Pedro estaba de visita en Antioquía, la ciudad donde se fundó la primera iglesia de no judíos. Al principio todo iba muy lindo, muy bien, creo que todo al principio era hermoso, pero Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Él la pasaba bien. Sin embargo, cuando varios hermanos judíos llegaron al lugar, el apóstol empezó a retraerse, a apartarse. Los hermanos decían, Pedro, ¿qué pasa? Vení con nosotros. No, yo usted no me junto más. ¿No? Porque vinieron los judíos. Como si esto fuese poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía arrastró a otros tremendos hombres de Dios, como por ejemplo Bernabé. Fíjense, amados, cómo nos podemos equivocar aún por más, no importa que sea pastor, evangelista, señor apóstol, como dices tú, ¿no? Señor apóstol, no importa, todos podemos deslizarnos. Bernabé se había deslizado por culpa de su pastor, Pablo. Por eso el comportamiento de los pastores, amados, debe ser intachable. Deben milimétricamente estudiar bien hasta cada gesto que hacen, para no hacer tropezar a nadie. Pedro sabía que compartir los alimentos con sus hermanos gentiles, cristianos convertidos del paganismo, no tenía ningún problema, no había mal en eso, en absoluto. Incluso él mismo ya había sido enseñado acerca de esto en Hechos 10:28 y le dijo,
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro, en ese momento, cuando baja del aposento alto, ¿se acuerdan que ve la visión de la sábana blanca? ¿Se acuerdan? Que ve animales de pezuña, etcétera, que según el Levítico no podía comer el judío. Entonces dijo, el Señor no mata y come. Estaba dando a entender que el no judío también era digno de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque Pablo se va a lo de está en la casa de un curtidor llamado Simón. Y un curtidor era también tomado como alguien inmundo, porque ese hombre estaba continuamente en contacto con animal muerto. Ustedes saben lo que dice el Levítico con respecto a eso, inmundo. Entonces encima, gentil, curtidor, o sea, detestable. Pero dice, el mismo Pedro está reconociendo, no, que el Señor dice que no, que ahora no, Él limpió. Y lo que limpió es santo. Dice Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dios no hizo excepción de personas. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos acérrimos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de ese hombre incircunciso y has comido con ellos? Le responde Pedro, lo retaban por todos lados. En el contexto de la situación, amados, el acto aparentemente inocente de dejar de comer con los gentiles, es lo que hizo Pedro de su hipocresía, de su simulación, hacía ver como si Pedro estuviese respaldado, apoyado o conciliado con las enseñanzas de los judaizantes. Es como si yo de repente veo a alguien aquí que le gusta cierta doctrina y yo empiezo a hablar de esa doctrina para que esa persona se sienta bien. Porque justo esa persona es la que más diezma, casualmente. Entonces yo le predico a él y él está con la sonrisa así, los hermanos están todos asombrados, así como el meme, así están. Y yo estoy predicando para que le escuche algo bueno, aparentemente, para él. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba desechando a la gran comunidad gentil que había sido convertida a Cristo sin tener temor de Dios, de ser piedra de tropiezo para esa gente recién convertida, para juntarse con recalcitrantes religiosos llenos de prejuicios. Claramente, amados, claramente, ese incidente en Antioquía no era poca cosa. No estaría registrado aquí en la palabra. El entendimiento correcto del Evangelio estaba en juego. Porque estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Bernabé, hombres de Dios, que están dando un referente. Por eso, amados, cuando hay un pastor o un líder que maneja una iglesia y no tiene pastores arriba o pastores a los costados que le marquen, que lo exhorten, le digan, es un peligro. Yo conozco varios pastores que dicen, no, yo soy el apóstol y yo no tengo a nadie arriba mío. Es Dios y yo. O sea, ese hace y deshace como Él quiere. Por eso es bueno, amado, tener una junta pastoral, un consejo pastoral. Aquí mismo en Casa de Adoración Banfield tenemos un grupo de hombres fieles que forman parte del consejo de la iglesia. Para que no sea esto como una dictadura, ¿no? Tanto así que Pablo reprendió a Pedro delante de todos. Si tú, dice, siendo judío, versículo 14 de Gálatas 2, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, le haces un juego de palabras y lo dejas sin palabras. Es decir, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, comes con los gentiles y no comes comida de los judíos, entonces ¿por qué querés obligar a los gentiles a comer comida que comen los judíos? Clarísimo. Y lo dejó sin palabras. Amados, la salvación es por fe, no por ritualismo ni por obras. Hay ciertos grupos también por allí, cristianos, que dicen, no, si vos no prendés la vela en el Shabbat, estás rompiendo el gran mandamiento número 4. Sí. Entonces vos te quedás, yo a partir de ahora me dejo la barba larga, tipo el pastor David Guevara, la barba larga, me pongo la kippah y ando ahí, Shabbat Shalom, ahora sí estoy completo. Amados, eso es otra vez maldecir
Eso es otra vez despreciar lo que hizo el Señor en la cruz. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Porque tuvo... ¿Qué tuvo? A ver, Gálatas 2:12 nuevamente. Si alguien lo puede leer. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se resistía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué tenía? Miedo. Miedo. Pedro. Miedo. Pedro, el que le cortó la oreja a Malco. Miedo. Pedro, el que se paró delante de todos. Porque estamos leyendo, amados, Gálatas, ya pasó Hechos 2. Ese Pedro que predicó y ganó 3.000, después 5.000. ¿Miedo? Sí. Todos nosotros tenemos miedo a alguien. Pero en el nombre de Jesús debemos dejar de tener miedo a los hombres. La palabra miedo, que aparece allí en ese texto que leyó Joana, en griego es, a ver si alguien se da cuenta, en griego es fobeo. ¿Qué te sugiere esa palabra? Fobia. Atemorizado. O sea que Pedro estaba atemorizado. La traducción dice, Pedro estaba alarmado. Pedro, con un temor obsecuente, estaba espantado, estaba amedrentado. No sabía qué hacer por miedo. Y te paraliza. El miedo te paraliza. Miedo. Miedo a lo que muchas veces aún dirá tu esposa. Miedo a lo que dirá tu esposo. Miedo a lo que dirá tu papá. Porque cuando vos haces la voluntad de Dios, amados, ni la voluntad del padre, ni de la madre, ni del esposo se puede interponer. Porque es la voluntad de Dios. Entonces, a veces por miedo, perdemos todas las bendiciones del Señor y terminamos pecando y errando el blanco. Pero el Evangelio lo cambia todo. El ser humano siempre ha querido ser su propio salvador, pero no puede salvar ni una mosca. Desde que tomó hojas de higuera, ¿se acuerdan allá en el Edén? Para cubrir su vergüenza. Era su forma de presentarse ante Dios. El hombre busca siempre la manera de sentir que está haciendo algo para poder obtener recompensa de Dios, para poder estar delante de la presencia de Dios. El hombre, cuando pecó, se vio desnudo y agarró hojas de higuera y se cosió ropas interiores para tapar su desnudez. Y esa es una forma, se lo conoce como una forma de querer religar relación con Dios, la religión. Yo hago esto, practico esto, hago lo otro, camino hasta tal lugar o ofrendo una vela a tal santo, entonces ya con eso dice todo, o di en el ámbito cristiano, di una gran ofrenda, entonces Dios ya debe estar contento conmigo y listo. Pero no hay nada que podamos hacer para, amados, estar bien con Dios, sino solamente por su sangre. Pensamos que podemos tener alguna recompensa por nuestros propios medios. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para el Señor. Los judaizantes no eran la excepción. Ellos decían, sí, Cristo, pero también tal cosa. Si quieres realmente ser salvo, tienes que circuncidarte, por ejemplo. Si quieres ser salvo, realmente tienes que comer la dieta judía, no comer cerdo, no comer esto. Si quieres ser salvo, tienes que guardar ciertas fiestas. Y amados, eso no es solamente de aquel tiempo, sino que de ahora también. Pero Pablo tenía muy claro cuál era la verdad al respecto. Dice Gálatas 2:21, siguiendo el texto, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué significa eso? Es decir, si pensamos que podemos obtener justicia por medios propios, entonces lo que Jesús vino a hacer para pagar por el pecado fue inútil e innecesario. Si nosotros pensamos que nosotros vamos a hacer algo para alcanzar la gracia de Dios,
estamos muy equivocados, porque estamos diciendo todo lo de Cristo en la cruz muy lindo, pero falta que yo haga esto. No, amado, lo único que te pide el Señor es que tengas fe y te arrepientas. Nada más. El apóstol Pablo sabía que esta idea no sería atractiva para aquellos que andan conforme a su propia sabiduría, aquellos que quieren salvarse a sí mismos. Porque para algunos, amados, pertenecer a ciertos círculos es ser personas especiales, ser personas únicas. Son como de la élite especial, ¿no? Nosotros somos de la platea VIP, ¿no? Somos preferenciales. ¿Y saben qué? El Señor no tiene preferenciales. Para Pablo, los días de buscar ganarse la aprobación de los demás quedó atrás. Si bien Pablo antes era un férreo defensor del judaísmo, inclusive él perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos y los hacía matar para quedar bien con la cúpula religiosa. Pero ¿saben qué pasó? Pablo conoció a Cristo, cambió totalmente. Cuando alguien conoce a Cristo pasa esto, amado. 180 grados. No quedan 90 grados. 180 grados. Porque 90 grados sería tibio. Mitad y mitad. Hoy en La Hermosa hablábamos sobre eso, sobre los tibios. Y los tibios son despreciados por Dios. Acompáñame en Filipenses. Fíjate lo que opina Pablo sobre la opinión de los demás. Porque algunos viven de la opinión de los demás. De hecho, viven anunciando en el Facebook y están mirando cuántos likes tienen, cuánto les gusta, si le critica a alguno lo bloquea porque no le gustó que lo critiquen. Y viven una vida ficticia. Fíjate lo que dice Filipenses con respecto a esto. Filipenses capítulo 3. ¿Lo tenés? ¿Sí? Filipenses 3:3. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, dice la versión. ¿Quiénes son los que estamos verdaderamente circuncidados? Los que adoramos a Dios. Porque entre paréntesis, judío, la palabra judío significa el que adora a Dios. O sea, de cierta manera somos judíos. Ah, no te vas a cambiar el apellido, ¿no? Ahora soy Perezovsky. No, soy Pérez. Los que adoramos a Dios somos los que verdaderamente estamos circuncidados por medio de su Espíritu y no sé si nos gozamos, dice, o nos alegramos, dice esa versión. Nos gloriamos, es decir, nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida. Fíjate, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Entonces el verdadero judío para Dios es el que adora a Dios, el que se alegra en lo que Cristo está haciendo, y tercero, el que no se gloría en las fuerzas propias. Ese es alguien que adora a Dios. Lo repito para que quede claro. Para Dios, el que adora a Dios, el judío es el que adora a Dios, perdón. El judío es el que adora a Dios. El verdadero judío es el que se alegra mediante el Espíritu de lo que Cristo está haciendo. Y tercero, es la persona que pone su confianza en Dios y no en sus propias fuerzas. 4. Aunque yo tendría razones, dice Pablo, porque Pablo es empujado a esto. Yo tendría razones para confiar en mi raza, gloriarme y posición social, pero no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más. Parece que Pablo le está mandando la parte, pero no es así. Yo tendría más razones para que cualquiera de ustedes, le dice Pablo. Me circuncidaron cuando tenía 8 años de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. 6. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía yo a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. 7. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que esas cosas no tienen ningún valor. 8. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo.
mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero todo aquello como basura con tal de lograr a Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta palabra? Que pueda ser parte nuestra. No solo de Pablo, sino de nosotros. Amén. Uno no puede ser siervo de Cristo. Uno no puede ser siervo de Cristo y despreciar al otro, ya sea por complejo de superioridad o como Pedro, por temor a otro. Dice Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo. Amados, agradar a los hombres no era la motivación de Pablo. Pablo no estaba ahí para agradar a los hombres. No, tampoco era la fuente de su autoridad. Él buscaba, Pablo, continuamente la aprobación de Dios. No basaba sus decisiones en las opiniones de los demás. Y amados, si estar pendiente de lo que opinan los demás, eso es también el pecado de Pedro. Y caemos en el pecado de la acepción y el clasismo. Pablo estaba firme en el Evangelio de Jesús. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, él podía ser libre de la hipocresía. ¿Querés ser libre de la hipocresía? Bueno, agárrate fuerte de la cruz. Arrepentite de tu maldad. Arrepentite de tu doblez. Pablo sabía que la verdadera intención de los celosos de la circuncisión era solo evitar la persecución. Al final de cuentas, aunque ellos cumplieran ese aspecto de la ley, jamás podrían cumplir con el resto de la ley en perfección. Por eso dice Gálatas 6:12, escuchad, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. O sea, ¿cuál era el motivo? No era un tema religioso más que nada, sino que ellos querían que los cristianos se circunciden, los varones, para no ser perseguidos por el pueblo judío o la religión judía. Y eso era imposible. Era para agradar a los demás. Y miren, Pedro cayó en esa jugarreta. Dice, ni siquiera esos que estaban circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en el cuerpo. Amados, esto para traducirlo un poco al idioma cotidiano, es como aquellos cristianos que para no ser criticados por sus compañeros de trabajo, habla igual que ellos y actúa como mundanos. Para que no le digan, este es un religioso, este es el pastor. ¿A cuánto le dicen pastor en el trabajo a ustedes? ¿No? Si le dicen gloria a Dios, significa que ustedes se identifican como cristianos. Pero si ni saben que sos cristiano, estás cayendo en este error. De acomodarte para que nadie te moleste. No, yo no quiero que nadie me diga. La Biblia la tengo escondida en 3 bolsitas. Una bolsita del Mercado Día, la otra del disco, y adentro de la mochila para que nadie se entere que tengo una Biblia. Es terrible, ¿no? Y eso solo lo hizo Cristo y su justicia. Ahora es la nuestra. La justicia de Cristo es la nuestra. Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos por temor al hombre. Su afán por agradar a quienes lo observaban lo llevó a la hipocresía y a arrastrar a otros en pecado. Por eso los que tienen autoridad delegada por Dios tienen que tener mucho cuidado. Y fue necesario que un hombre de Dios, un hombre que tiene la visión clara, una visión panorámica de Dios, como el apóstol Pablo, condenó públicamente la conducta y el comportamiento de Pedro. Y por último, ejemplo que quiero dar, veamos otra forma condenable de clasismo, de discriminación dentro de la iglesia, de acepción de persona. Acepto a uno y desprecio al otro. Por otra parte, discriminar a los pobres y ganarse el favor de los ricos es despreciable a los ojos de Dios. Vamos a leer el texto, yo sé que algunos por ahí lo están pensando,
por excelencia con respecto a este tema. Santiago, capítulo 2. Esto es lo que dice Santiago. En su capítulo 2. Hermanos míos, ¿a quién les habla? A la iglesia. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Otra palabra que podemos agregar, favoritismo de personas. 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, aquí por ejemplo, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante. Bueno, yo no sé si llegaría, capaz que el motochorro en la esquina lo para, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar lo que llega, ¿no? Con un anillo así de oro, con diamante, no sé de cuánto, cuestión, quilate, y entra ese hombre, y atrás de él entra un desarrapado, o en la versión Biblia porteña, un zaparrastroso, todo roto, todo ahí barbudo, mal olor, etc. Y se atienden bien, dice el 3, al que lleva ropa elegante, y le dicen, siéntese usted aquí, en el lugar cómodo, en el sofá ese bien mullido ahí, siéntese ahí cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o en tal caso siéntate en el suelo aquí a mis pies. 4. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes o acepción de personas? ¿Juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, dice esta versión del 5. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? 6. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y lo arrastran ante los tribunales? 7. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? 8. Hacen muy mal. 8. Hacen muy bien, digo, si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 9. Pero si muestran algún favoritismo o acepción de persona, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. 10. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrado toda la ley, quebrantado. 11. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio, escuchad, habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. Santiago, amados, que es fortísimo su mensaje, aplica ambos principios fundamentales en una advertencia contra el favoritismo, contra la acepción de personas. Favoritismo con los ricos, favoritismo con los poderosos. Comienza con el segundo principio, el de trabajar en beneficio de los necesitados. Dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. El pecado, cuando preferimos a los ricos y poderosos, es que no estamos sirviendo a nosotros mismos, sino... El pecado cuando preferimos a los ricos y poderosos es que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, no a otros. ¿Se entiende? El que, si entra un jeque, siempre digo yo, vienen varios Rolls Royce blancos, ¿no? Y bajan varios jeques árabes. La vez pasada estaba viendo en un noticiero que entraron a una tienda y se compraron todo. No me llevo todo para mi palacio. Entraron a una tienda así de arte y se compraron todo. Estaban felices todavía, ¿no? O sea, porque tienen... ni ellos saben el dinero que tienen.
fortuna, fortuna y fortuna. Hasta inodoros bordados en diamantes, con oro, o sea, extravagancias como esas tienen ellos. Entonces de repente, imagínate que entra, se convierte al Señor, qué sé yo, y dice, hermano, ¿qué tal? ¿Ustedes necesitan un lugar para colgarse? Sí, hermanito. ¿No? ¿Cómo lo trataríamos, no? Y ahí se acerca el otro, hermano, yo necesito cambiar el auto, ¿no? ¿Cómo lo trataríamos, no? ¿Por qué? Estamos sirviéndole un café porque en realidad estamos pensando en los dólares que nos va a regalar. Entonces, eso es lo que trato de decir, que cuando servimos a esa gente con ese interés, siéntate aquí, ven, a ver, córrete y que se siente el Señor aquí, tráele un mejor café, no ese café que le dan los hermanos, no, anda a comprar un Bonafide, uno bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando en qué beneficios podemos sacar. Ayúdanos. Esto se debe a que los ricos y poderosos tienen la posibilidad de concedernos parte de su riqueza y poder. En cambio, los pobres, ¿qué te puede dar? ¿Qué te puede dar un pobre? Más que problema. El Señor dijo cuando dice, hagan la cena, y a los convidados, cuando uno dijo, no, compré una yunta de bueyes, lo tengo que probar, y el otro dijo, no, compré campo, el otro dijo, no, sorry, yo me acabo de casar, ¿qué culpa tengo yo? Pero bueno, no puedo ir. Dijo, traigan a todos los mancos, traigan a los tullidos, traigan a los ciegos, traigan a gente que no te puede devolver el favor. Sin embargo, tristemente se hace todo lo contrario. Santiago ilustra su punto mostrando el trato especial que podía recibir una persona rica y bien vestida en la iglesia. Mientras que una persona pobre, andrajosa, es tratada con desdén, desprecio y desatención. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, dice la apóstola, ¿no? Amados, ¿saben que esa señora tiene muchos años y sabe lo que está diciendo? No es lo mismo que algunos venimos vestidos para el Señor, ¿no? Los domingos, y bueno, y yo llego a casa, me pongo mi jogging todo zaparrastroso, mi jota, me siento cómodo, ¿no? Y si me ven así en la calle, ¿quién es este? Correte que es un chorro, ¿no? Pero si te ven vestido, te tratan de otra manera, ¿sí o no? ¿No les pasó? Que usted tiene que hacer un trámite, tiene que haber una cuestión, y se pone hasta una corbatita, se pone, y hasta, no sé, le hacen reverencia en la calle. Pero según, entonces somos muy de mirar con los ojos humanos. Y dice que el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, porque Dios mira el corazón. Así que si tu hermano vino bien pinchadito, gloria a Dios. Pero si vino medio, no sé, apartoso, no. Si vino normal, gloria a Dios, abrazalo, saludalo. Y si ves que por ahí necesita, y regalar un buen zapatito, una buena corbata. Qué lindo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Trajeron los regalos que le dije para los hermanos? Vean eso, ¿eh? Es lindo practicarlo. Entonces, Santiago recurre a Levítico 19:18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados, no tendremos miedo de relacionarnos con las personas menos tenidas en cuenta. Me gustaba mucho lo que conversaba la vez pasada con el pastor Fleming en la charla. Me decía que lindo, nosotros cuando tenemos el congreso de pastores allá en México, en Guadalajara, hay como 200 o más pastores. Y veo que están los pastores de la élite, o sea, porque son los que más se lo ve, ¿no? Lo que, ahí está, falta que le pida un autógrafo, ¿no? Pero no pasa eso. Pero una foto es como un autógrafo casi. Y todos sacan fotos con el mismo, ¿no? Hermanito, hay pastores, al decir hermanito ya suena, ¿no? El siervo, el hermanito. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué interesante, hablamos con el pastor, qué interesante poder acercarnos a pastores que son tremendos hombres de Dios, ungidos por Dios, que predican allí en la selva, en los montes, que van a lomo de burro. Hoy decíamos con Luciano, debemos llegar hasta acá, y yo le decía, pensar que hay gente que cruza selvas para llegar a la iglesia. Y poder acercarse a hombres tremendos y no saber la sorpresa que te puede llevar con esos hombres.
experiencias, testimonios impresionantes. De hecho, hay una prédica del pastor Chuy de que fueron a una, no sé si lo escuchó alguno, fueron a una montaña, una selva, y el culto duraba no sé cuántas horas, y que venían, dice, bajando de la montaña la lucecita, gente 2-3 horas para llegar a la iglesia. Y hasta resucitan muertos en esa iglesia. ¿Alguien escuchó ese testimonio? Bueno, tremendo. Y dicen, no, pobrecito, no tiene ni calzado, se le salen todos los dedos por las zapatillas. Y están llenos de Dios. Y más llenos que muchos de nosotros. Por eso, amados, no tengamos temor. Y vamos a practicarlo entre nosotros. Si hay un hermano que ni sabes el nombre, acércate cuando termine la reunión. No hagan esos grupitos, ¿no? Esa ronda de los divinos. Vayan y mézclense y salúdense. ¿Amén? ¿Lo van a hacer? Acuérdense que si soy su pastor, van a obedecer. Entonces, por eso, amados, irónicamente, los pobres ya viven, en verdad, a diario dependiendo de Dios. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió antes, prometió a los que le aman. Termino con esto. Tristemente, hay parcialidad, hay discriminación, hay clasismo dentro de la iglesia. Aún tengo que decirlo, porque si yo exhorto al pueblo, también debo exhortar a los pastores. También entre los pastores hay clasismo. Con este sí, con este no. Si me llama tal, lo atiendo. Si el de renombre, no, ese suelto todo. No debería hacer. Debe ser por igual. Debe ser por igual. La fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada con la acepción de personas. Lo puro, lo santo, lo verdadero, nunca debe estar asociado con el egoísmo y la hipocresía. No debemos permitir eso en nuestros corazones, amados. No debemos nosotros decir a alguien, no, ese hermano no es muy espiritual, le falta mucho. No, yo soy súper espiritual. Entonces yo me junto con del pastor para abajo, me junto con ellos. Eso es clasismo, eso es hacer acepción de personas. Porque vos, si sos un hombre o una mujer que conoce un poco más la palabra, acercate a tu hermano menor e instruirle, discipularlo en la palabra, con amor. Y sintiéndote siempre inferior, dice, consideren al otro como superior a sí mismo. Así debemos vernos. Yo los veo a ustedes son superiores a mí. Así debe ser. Así lo manda el Señor. El mismo glorioso Señor nunca mostró parcialidad, nunca discriminó, nunca hizo acepción de personas. Así que tampoco deben hacerlo los que han puesto su confianza en Él. Si nosotros confiamos en Él, le amamos a Él, tenemos que imitarle a Él. Si no, nos transformaríamos, como hoy prediqué en la hermosa, en anticristo. Porque anticristo significa una persona que se pone en el lugar de Cristo, que pone su voluntad, que pone su pensamiento en el lugar del pensamiento y la voluntad de Cristo. Santiago usó palabras fuertes para referirse a Jesús. Y la palabra que él usa en 2.1 es el glorioso Jesús. Digan conmigo, el glorioso Jesús. Una palabra bastante importante la que él usa. Se denomina, amados, explícitamente la creencia en el Señor Jesucristo, que es la gloria divina. Un llamativo término para Cristo, como la plena manifestación de la presencia divina de la majestad de Dios. Es decir, la gloria de Dios es el mismo Cristo. Los judíos lo llamaron la Shekinah y nosotros le llamamos Jesús, la persona de Jesús. Y esto, amados, es especialmente significativo porque Santiago se considera amplia y apropiadamente como una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento, una de las primeras. Tal vez en el año 44 o 48 se escribió. Y esto significa que los primeros cristianos consideraban a Jesús como Dios y lo decían con palabras fuertes, lo decían con palabras inconfundibles. El mismo atributo de Hashem, Adonai, Eloheinum,
Es el mismo atributo que tiene Yeshua, Jesús el Cristo. Es el mismo, porque es el mismo Dios. Debemos recordar que Santiago escribió en una era muy parcial, llena de prejuicios, odio basado en clases sociales, en la etnia, la nacionalidad, etc. En el mundo antiguo se caracterizaban rutinas y permanentemente a las personas debido a que era judío o gentil. O sea, clases. ¿Sos judío o sos gentil? ¿Sos esclavo o sos libre? ¿Sos rico o sos pobre? ¿Sos griego o sos ignorante? ¿Sos bárbaro? O sea, el bárbaro es el ignorante del griego, que el griego era la sede del saber y de la filosofía. Un aspecto significativo de la obra de Jesús era de romper esas murallas que dividían a la humanidad y traer adelante una nueva raza para él, un nuevo pueblo. Porque dice Efesios 2:14 que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. La unidad, amados, y apertura de la iglesia primitiva era un asombro para el mundo. Por eso cuando en esta cultura de clasismo y de discriminación, veían a la iglesia que lo vendían todo y que decía que ninguno decía tener cada cosa suya, sino que compartían todo. Dice Claudio Josefo, historiador, dijo que la gente decía, ver cómo se aman. De ahí Marcos Vidal hizo una canción. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no se sabe quiénes son, porque están tan divididos. La iglesia está dividida por el clasismo. Yo conocí y pertenecí a una iglesia clasista. Los ricos y las mujeres de tapado de piel no se juntaban con la gente de baja sociedad. Y era muy fuerte. Yo estaba de la parte de la baja, de la plebe, ¿no? Y era muy triste verlo desde abajo. Que nadie nos vea así, que esta iglesia no sea así. Que esta iglesia, amado, sea como Cristo quiere que sea. Porque si en vuestra congregación entra, y hago un pequeño repaso, la antigua palabra griega a referirse con congregación o asamblea es literalmente el lugar de reunión, como un lugar como este. Hasta la última grieta entre el judaísmo y el cristianismo, y los cristianos y no cristianos usaban de manera seguida la misma palabra para su lugar de reunión sagrado. Amado, por 2000 años leyeron estos textos que estamos leyendo ahora. La iglesia lo leyó. Eso es maravilloso. Un hombre entra con anillos de oro. Y esto muestra que el hombre era rico. En la sociedad romana, amados, en aquel tiempo, los ricos usaban un anillo en la mano izquierda como señal de poder y liberalidad. Los anillos se utilizaban como una ostentación. Cuando alguien miraba la mano izquierda decía, oh, este hombre es un hombre próspero, un hombre poderoso. En Roma también había tiendas donde vendían imitaciones de anillos de oro, ya en ese tiempo había, y la gente podía alquilar esos anillos y mandarse la parte. Hay muchos amados, no digo aquí, porque creo que aquí la mayoría son toda gente humilde, trabajadora, sencilla. Pero hay muchos que son como, tienen el síndrome de Doña Florinda, ¿escucharon ese? ¿No? Es pobre pero se siente de la alta sociedad, ¿no? Y desprecia al otro que es pobre para aquello. Y nosotros, hay cristianos que son así, ¿no? Dentro del ámbito cristiano hay algunos que porque ya tienen un modelo de auto más nuevo, pareciera como que es más que el otro. No hagáis acepción de personas. La parcialidad es despreciada por Dios. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice el versículo 8 Santiago 2. Santiago anticipa que algunos lectores pueden defender parcialidad hacia los ricos por simplemente amarlos por el hecho de obediencia a la ley. Pero si hacéis acepción de personas, dice el 9, cometéis pecado. La ley de la libertad es la ley que define la relación entre Dios y el hombre en una relación de amor. Cerra tus ojos, por favor, amado, amado.
Relacionate con ese tu Dios, mi Dios, el Dios de todas las cosas, el Dios de la iglesia, el Dios de Israel, el Dios de la creación, el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla con ese Dios, invoca su nombre, en el nombre de Jesús. Y revisa tu corazón, analiza tu corazón. Si has tenido preferencia con cierto grupo de gente. Ah, no, yo solamente me junto con gente de mi nacionalidad, con nosotros no me junto. Ah, no, yo me junto con gente que tiene cierto nivel cultural, yo no me junto con ignorantes. Ah, no, yo me junto con gente que es espiritual, yo soy muy espiritual. Oh, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, como tú fuiste aquí en la tierra, Señor. Te ocupaste del Señor despreciado. Te ocupaste, Señor, de aquel olvidado. Dice las Escrituras que dejaste las multitudes para ir a ver a un hombre despreciado y también que a los cuales le tenían miedo. Un hombre que estaba endemoniado, así engarada, que aún rompía los grillos de las cadenas que lo ataban para que no dañe a la gente ni se dañe a sí mismo. Y dice tu palabra que fue necesario que tú fueses a aquel lugar. Dejaste la multitud por un hombre despreciado. También dice las Escrituras que fue necesario, dice el Señor, que es necesario que pasemos por Samaria. Dejando las multitudes, dejando la alabanza hipócrita de la gente, interesada por el pan, los milagros, y fuiste a ver una mujer despreciada de la sociedad. Despreciada por muchos motivos. Despreciada por ser mujer, para empezar. Segundo, despreciada por ser samaritana. Y tercero, como esa mujer no pudo hallar el amor de su vida, tuvo tantas mujeres que la trataban como una prostituta. Que en el momento donde ya nadie buscaba agua, donde el horario de las mujeres, ella se iba en un horario bien difícil, donde el sol calienta mucho más, dice las Escrituras que Jesús se cansó, se sentó y tuvo sed. Y le pidió agua a esa mujer. Y le pediste agua a esa mujer. Tu cuerpo necesitaba agua, pero aquella mujer, su alma necesitaba el agua de vida eterna. Nosotros hoy necesitamos la misma agua de vida eterna. Oh Dios Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que marque la diferencia de lo que hoy está pasando. Iglesias divididas, iglesias partidas por la mitad o por tantas partes partidas, mutiladas. Señor, tu iglesia verdadera, tú no tienes un cuerpo mutilado, tú tienes un cuerpo completo y queremos ser parte de ese cuerpo, Señor. Perdona, Señor, nuestras actitudes egoístas. Perdona, Señor amado, nuestras preferencias. Perdona, Señor, nuestra ignorancia. Pero ahora ya no somos ignorantes, porque tu palabra nos habló. Tu palabra nos volvió a recordar cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Porque como dijo Pablo, sin duda que Dios no hace acepción de personas. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo corazón.